quiero hablar del tema de hoy. Hay una de las enseñanzas que, bueno, quizás son una de las más vistas que tiene la escuela, que habla de la migración precisa. Ahí en el canal, los que no estuvieron, creo que la dimos el año pasado, a principios del año pasado. Los que no estuvieron el año pasado quieren escucharla, la tienen en el canal, la quieren estudiar, la tienen en el canal. Pero de alguna manera esta se relaciona, aunque es desde otro aspecto o desde otro ángulo. Y le he puesto un nombre medio atípico a la enseñanza de hoy. Bueno, después lo van a tener también el mini manual que vamos a tener, porque esta es una enseñanza corta, no es una serie. Y la enseñanza de hoy se llama Mudemos no de casa. Hay una mudanza que tiene que existir. Por supuesto, esto está en línea directa con lo que el doctor Ben, de manera tan profunda y tan detallista, nos está enseñando con esto de casa de fe. Hoy, como bien decía Samantha, tenemos la última clase de estas 4 partes de casa de fe. Y esto le va a añadir otro color a lo que venimos desarrollando. Entonces, la enseñanza de este día lunes se llama Mudándonos de casa. Y para eso vamos a empezar con el versículo base, que está en Hechos capítulo 15, versículos 15 y 16. Esta es una profecía que estamos viendo el despliegue de su cumplimiento en esta era y en este tiempo más que nunca. Y es una profecía que ustedes van a ir escuchando en muchas de nuestras predicaciones, quizás del apóstol Tinus, del doctor Ben, etc. Dice así el libro de los Hechos 15, versículo 15 y 16. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y miren, voy a repetir los 3 verbos que usa ahí. Dice reedificaré, repararé y volveré a levantar. De alguna manera este versículo resume bastante la intención de nuestra escuela apostólica. Y la intención del doctor Ben de establecer estas escuelas de manera presencial y ahora nosotros también de manera online. Estamos acá con la motivación. Déjalo, Samantha, el versículo para que nos quede bien como adentro de nuestra mente. Estamos acá para darle una nueva oportunidad a la edificación del tabernáculo de David. Por supuesto que en esta instancia donde tenemos media hora o un poco más, hoy no vamos a estudiar en detalle qué implica la restauración del tabernáculo de David, pero sí lo tomé como versículo base para que puedan entender que hacia eso vamos, que ese es nuestro horizonte, porque dice que estas palabras tienen que ser cumplidas, tienen que llegar a su realización o cumplimiento. Reedificaré el tabernáculo de David. Estamos en un proceso de restauración o de reedificación del tabernáculo de David. Las palabras o los verbos que aún se usan es reedificar, reparar, no puedo reedificar si no reparo, y luego volver a levantar. Van a escuchar mucho que en esta estación tengo que para primero construir, tengo que primero deconstruir, sobre todo en patronos mentales. Y el reino siempre, compartía también el sábado en mi casa de fe, el reino siempre funciona por medio de preparativos. Dios prepara corazones, Dios prepara mentes para luego el establecimiento de su reino. Por eso mandó a Juan el Bautista previa a la llegada del gran Mesías, Jesucristo, que vino a traernos, a revelarnos, a hacernos descender el reino. Primero se necesitó alguien que hiciera preparativos como Juan el Bautista, y ese fue el espíritu con el cual él vino, que también venía como un legado y con un manto profético de Elías, porque Malaquías 4, 5 y 6, los últimos versículos del Antiguo Testamento, dicen que vendría una restauración de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y en todo eso se restablece el reino. Gracias por compartir. Entendamos o pensemos un poquito a qué se refieren estos versículos. Para eso les voy a dar la definición de qué quiere decir esto de reedificaré de nuevo. Es el término en el original, en el griego, anoikodomeo. No se preocupen en anotarlo porque después lo tienen en el manual, ¿sí? Después lo van a recibir, ahí viene el manual, no pierdan tiempo en anotarlo. Esta inocodomeo viene también en relación con el oikodomeo que, ¿se acuerdan que habíamos estudiado
en cuestión de mayordomía, de distribución de la gracia, dispensación de la gracia, habíamos estudiado en la escuela de verano. ¿Qué quiere decir esta palabra anoikodomeo? La primera parte, que es ana, A-N-A, significa en medio de o entre medio. Repito, en medio de o entre medio. Edificar, erigir, restaurar por medio de edificar, fundar, establecer. Miren qué lindo esto. Promover el crecimiento cristiano, perdón, promover el crecimiento en sabiduría cristiana, afecto cristiano, gracia, virtud, santidad y bienaventuranza. Crecer en piedad y crecer en sabiduría. Pero no nos olvidemos, como les decía antes, que este oikonomos era el hijo maduro en la casa que se levanta como mayordomo de la casa, que se levanta como un gerente de la casa, que se levanta a administrar los asuntos de la casa. Entonces van unidos. Esto de edificar y esto de ser un mayordomo va unido una cosa con la otra por medio de este anokoidonomos. ¿La pronuncié bien? Aidokodomeo. Tengo que hacer un curso de griego. Entonces, ¿es un mayordomo o es un gerente, un superintendente? Alguien a quien la cabeza o el propietario de la casa le ha confiado la administración de sus asuntos, el cuidado de sus recibos, de sus gastos, la tarea de tratar con el orden propio de la casa o una porción que se le da a cada siervo o a cada hijo, ¿sí? Los pagos que se tienen que realizar, etc. O también puede ser un gerente o un encargado de una riqueza o de una granja, de lo que fuere que tiene como empresa ese dueño. El superintendente de las finanzas de la ciudad también puede ser, el tesorero de una ciudad puede ser también, y también puede aludir a apóstoles, maestros cristianos y obispos, que obispos en la terminología bíblica es alguien que supervisa, alguien que vigila o mira por encima la tarea que otros desarrollan, por ejemplo, una tarea pastoral o una tarea evangelística. Miren todo lo que está encerrado en estos versículos o en esta profecía. También esto de edificar, no podemos dejar de citar el Salmo 127, que también es un eje central dentro de las escrituras que vamos enfatizando en esta educación hacia lo apostólico. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir edificar etimológicamente? Viene de baná. Baná es hijos o edificar a través de hijos, establecer, hacer que algo continúe por medio de la edificación de una casa. Ahora, esto de edificar a través de hijos o edificar una casa a través de hijos es la parte de la edificación. La otra parte de esa profecía es la parte de con qué gracia o con qué manto edificamos. Dice que restauraríamos, no dice que restauraríamos el tabernáculo o el templo de Moisés o el templo de Josué o el tabernáculo o el templo de Elías o el ministerio de este o aquel. Dice que hay una restauración del tabernáculo de David. Cada persona que edifica algo, si estudiamos de vuelta Casa de Fe 1, vamos a ver cómo al principio el doctor Ben establece qué significa este pater o padre, que es un inventor, que es el que fabrica, que es el que diseña algo, es el autor de algo. Cuando alguien es el pater de algo, le va a dar la impronta de su genética, de su configuración. Lo que él es, lo va a imprimir, lo va a plasmar, lo va a manifestar en lo que crea. Si vemos las grandes esculturas, las grandes pinturas, si vemos, no sé, cualquier cosa, no sé, a Beethoven con sus grandes sinfonías, etc., vamos a ver marcada en esa obra de arte la esencia
la configuración, la gracia que está en el autor. En estos versículos que dice que hay una reedificación o una restauración del tabernáculo de David. Entonces es importante saber por qué dice el tabernáculo de David y no dice el tabernáculo de otros personajes bíblicos como los que nombré. Jacob, Moisés, cualquiera de los, no sé, Joel, cualquiera de los otros grandes personajes bíblicos. ¿Por qué del tabernáculo de David? ¿Por qué a David? Número uno, a David es el único que en el Antiguo Testamento se habla de él como aquel con el corazón conforme al de Dios. Conforme al de Dios es según el patrón de Dios. A pesar de todos los errores que David tiene, Dios lo muestra como un modelo en cuanto a corazón respecta. Y en esta estación, lo más enfocado siempre, en realidad, pero en esta estación lo enfatizamos, lo hacemos sobresalir, lo que más está Dios interesado es en edificar corazones, en tratar con corazones. ¿Cómo es el corazón de David? Entonces, si quiero saber cómo edificar de manera precisa, es muy importante que estudiemos cómo edificaba David, cómo pensaba, cuál era su patrón, cómo se conducía, cómo hacía alianzas, cómo ganaba guerras, cómo eran sus protocolos. Él era un rey, que inició como un pastor de ovejas de su padre, pero luego se transformó en un rey. Vamos a, para eso, un relato precioso. Podríamos estudiar muchísimos detalles. Ojalá tuviéramos, si quisiera estudiar la vida de David, nos llevaría todo el año. Los desafío a leer las historias de David. Pero vamos a centrarnos en un relato muy relevante donde nos vamos a encontrar que en este relato hay escondido muchos principios que tienen que ver con la manera de operar de David, con los protocolos que tenía y cómo fue su etapa previa a ser rey. No es casualidad que si vemos en alguien un corazón lleno en pos de edificar la casa de Dios, es en David. Dice que él anhelaba tanto la edificación de la casa de Dios que de sus propias finanzas guardaba, invertía, no de las finanzas del reino, no de las finanzas del gobierno, de sus propias finanzas, atesoraba, separaba para la casa de Dios, para edificar el templo. Pero Dios le dijo, como hay sangre en tus manos, como hubo guerra, como tuvo que conquistar a través de las guerras, no voy a edificar a través de vos, sino va a ser a través de Samuel. Perdón, a través de Salomón, tu hijo. No se enojó, no se entristeció, sino que siguió reservando y luego Salomón lo realizó. Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 1, si Samantha lo tiene para proyectar mejor, dice de la siguiente manera. Segunda Samuel 5, 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. ¿A quiénes vinieron las tribus? A David. ¿A dónde vinieron? Es muy importante la ubicación en el Antiguo Testamento. Vinieron a Hebrón. Las tribus, cuando hablamos de tribus, hablamos de la manera en la cual el pueblo estaba dividido para configurar un cierto tipo de modelo de gobierno. El pueblo de Israel no estaba dividido en territorios, o sea, porque a veces mudaban de lugar, entonces estaban divididos en tribus. Cada tribu tenía una autoridad delegada, ¿sí? Había príncipes de cada tribu. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Hebrón es un lugar donde se realizan asociaciones. Hebrón es un lugar de alianzas. Estas tribus hablaron con David, o sea, abrieron su boca, le dieron sonido, le dieron pronunciación por medio de sus palabras de lo que había en su corazón. Para decirle una frase que yo amo escuchar y que no hemos estado tan acostumbrados a escuchar y menos a vivir, lamentablemente.
Estas tribus le dicen a David, henos aquí. Quiere decir henos aquí? Aquí estamos. Cuenta con nosotros. Hueso tuyo somos y carne tuya somos. ¿Qué está diciendo ahí estas tribus, estos príncipes, estos lugares donde había cierto gobierno? Somos parte tuya. No estamos desmembrados de ti, David. Somos parte integral tuya. Y no se lo dijeron en cualquier lugar, se lo dijeron en Hebrón. Hebrón es un lugar de alianzas o asociación. Versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. ¿Qué quiere decir? No era Saúl. Descubrimos algo en vos que no encontramos en Saúl. Había un cambio de temporada. Había un cambio de estación porque había un cambio de gobierno en el pueblo. Era un tiempo bisagra para el pueblo de Israel. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás como el pastor de Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, tendrás autoridad sobre Israel. 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. En el versículo 1 hace énfasis que las tribus corporativamente vinieron a David. Y en este versículo 3 está haciendo énfasis a las cabezas, a los ancianos, a los maduros, a los que tenían un cierto nivel de autoridad. Vinieron al rey ¿dónde? En Hebrón de vuelta, a un lugar de alianzas. Y el rey hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Cordón de 3 dobleces no se puede quebrar tan fácilmente. El pacto que el pueblo hizo fue David como hombre establecido, el pueblo, pero lo hicieron delante de Dios. Era un cordón o un pacto de 3 dobleces. Y ellos ungieron a David por rey. Ahora, ¿quién llamó a David? El pueblo, no, Dios ya lo había llamado antes. El pueblo está reconociendo por medio de este ungimiento y por medio de sus palabras expresando lo que Dios ya había destinado. Versículo 4. Era David de 30 años, 30 marca edad de madurez, cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. En Hebrón reinó, sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Dejamos de compartir, muchas gracias Samantha. Hay muchas cosas para observar aquí. Cuando decimos que nos mudamos de casa, nos estamos mudando de atmósfera, nos estamos mudando de modus operandi, cambiando la forma de operar, nos estamos muchas veces cambiando las alianzas, o a veces no cambiamos las personas, pero cambiamos la manera en la cual debemos operar con las personas que tenemos cerca. David había venido de la cueva de Adulam, ¿se acuerdan? Donde estaban los tristes, angustiados, deprimidos, endeudados, derrotados. Y de ellos los transforma en su ejército, los empodera, los restaura. Había una gracia en David de restauración. Observando estos versículos detalladamente, vamos a tomar nota, los que pueden ahora, los que no llegan a tomar nota porque lo voy a hacer un poco rápido, lo van a escuchar con la grabación, con esto los obligo a volver a escuchar, y también esto lo van a tener anotado, pero hay cosas que se me pueden ir ocurriendo que están más allá de las notas. Hay mucho por descubrir en estos 5 versículos de la manera que opera este hombre que fue sacado de pastor de ovejas de su padre, que fue obediente, responsable con las ovejas de su padre, que venció al oso, al león, a cualquier ataque que venía contra las ovejas, lo vencía, que venció también a aquel intimidador del pueblo de Dios que era Goliat, el cual ni Saúl ni todo el pueblo, no había nadie que le pudiera hacer frente a Goliat. Este hombre que está en un proceso, que está en una búsqueda de Dios, porque era también un adorador, se lo describe como un gran adorador,
alguien que buscaba a Dios, que amaba a Dios, que lo ponía en primer lugar, alguien que cuando iba a buscar de sus fuerzas, no era sus fuerzas la que llevaba adelante la obra, sino que era Jehová en él, porque si no un niño no podía matar a un Goliat. Este hombre tan empoderado en su mente, en su forma de operar, en su forma de hablar, porque si estudiamos Samuel 17 vemos que no le habla a Goliat de cualquier manera, sabía usar las palabras, sabía mostrarle a su enemigo que delante de él iba Dios y no iba él. O sea, todo lo que iba operando y desarrollando estaba cuidado, de manera precisa, de manera detallada, porque fluía de un corazón correcto, de un corazón que amaba a Dios, de un corazón que Dios lo destaca como aquel conforme al corazón de Dios. Ahora estaba en un tiempo histórico en el cual su pueblo, las tribus y los ancianos, la gente madura, estaba reconociendo algo en David más allá de un título o más allá de algo humanamente puesto. Porque hasta ahora, hasta ese momento, y durante ese momento, la autoridad era Saúl y no era él. La autoridad nombrada, la autoridad real del pueblo de Dios. Sin embargo, había un grupo, había tribus, las tribus y los ancianos de las tribus, sobre todo los príncipes, están reconociendo algo en David que muestra un cambio de temporada, un cambio de estación, un quiebre, una bisagra y hacia dónde el pueblo se iba a estar dirigiendo. Entonces, observamos que Hebrón es un lugar de asociación, de alianzas, también habla de compañía o de compartir algo o de sociedad. Vamos a detallar elementos importantísimos de este relato y los vamos a enumerar. Número uno, observamos que vinieron las tribus y sus líderes y se alinearon a David. No fue él quien tuvo que ir a perseguirlos, sino que fue al revés. Fueron ellos que lo buscaron. Así como Eliseo buscaba a Elías, las tribus y los ancianos buscaron, persiguieron, se conectaron con el hombre de Dios, con el hombre establecido, con David, con la nueva David puede ser símbolo del hombre establecido o símbolo de la nueva temporada que el pueblo de Israel iba a vivir, porque en él portaba el futuro de él, de la encomienda divina para todo el pueblo. Se alinearon a David porque ellos dieron el paso, no David hacia ellos. Número dos, ellos con sus propios labios verbalizaron a quién estaban dispuestos a seguir, es decir, verbalizaron a la mesa de quién estaban dispuestos a sentarse. Es muy importante que en esta estación tengas una decisión determinada a qué mesa te vas a sentar. Porque según la mesa que elijas para sentarte, la mesa que Dios te ha guiado a sentarte, Deuteronomio dice que aquel lugar donde Dios pusiere su nombre, allí debemos ir, ahí debemos diezmar y ahí debemos dar nuestras ofrendas. Esa es la mesa a la cual decidiste, en la cual decidiste comer, bajo la cual decidiste poner tus oídos, es la mesa en la cual va a haber un padre y una madre espiritual que dirijan tu caminar. Es muy importante que sepas a la mesa que te vas a sentar. No podemos sentarnos todos los días a una mesa diferente. Esto no tiene que ver con que haya una prohibición o que esté mal visitar una iglesia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay gente que no pone compromiso en ningún lugar y es un poquito llanero solitario o un poquito de todos los lugares y no es de ningún lugar a la vez. Hay un compromiso que te tienes que hacer con la mesa a la cual te sientas y con las autoridades de esa mesa, llámese padre espiritual, madre espiritual, los que lideran esa mesa. Ellos verbalizaron a quién estaban dispuestos a seguir, a la mesa de quién estaban dispuestos a sentarse. Número 3. No siguieron una institución, sino que siguieron a un hombre. La institución no era parte de David en ese momento porque aún ni siquiera era rey. O sea, ellos no esperaron a alinearse a David una vez que David fue proclamado. Se alinearon antes porque lo que los atrajo fue la gracia en David, la unción en David, el llamado profético en David y no la institución. Es un punto muy interesante para analizar. Número 4. Ya no estaban impactados por el poder imperialista de Saúl. Saúl era grande,
poderoso. Todo lo contrario. Observaron el poder de liderazgo y reconocieron el poder de liderazgo que había en David. Número 5. Como consecuencia, reconocieron la voz y el llamado de Dios sobre David. Se pusieron de acuerdo con algo profético que había sido soltado desde los cielos. A Saúl lo intimidaba el poder que tenía David para vencer. Y acá vemos cómo Saúl, siendo la autoridad sobre David, no lo veía como un hijo, porque un verdadero padre nunca se puede sentir intimidado por las victorias de su hijo. Un verdadero padre jamás siente celos por nadie y menos por su hijo. Menos que menos va a sentir envidia por las victorias de su hijo, sino todo lo contrario. Un verdadero padre se llenaría de gozo cuando su hijo le va bien, cuando su hijo prospera, cuando su hijo gana una batalla. No así con Saúl. Por eso vemos una vez más, ya lo habíamos estudiado, por eso vemos más en Saúl una marca mucho más institucional, burocrática, frívola, que el corazón o la gracia de un padre que quiere entrenar a un hijo. Número 6. Este grupo pudo madurar y ver más allá, aún en los tiempos más allá, y reconocer la unción de David. Reconocieron que de las manos de David iban a ir a un lugar que no los iba a llevar nunca Saúl. Número 7. Saúl forjó su reino por la aprobación de su pueblo, de aquellos que eran maduros y aquellos que no lo eran, de los inmaduros. De todos tomó un poco y aprovechó eso. Mientras que David forjó sus comienzos, su establecimiento, por medio de alianza solo con los maduros, alianzas con los líderes, con los príncipes. Por eso, 2 Samuel 5:3 leímos que dice, vinieron todos los ancianos de Israel, todos los maduros, todos los líderes, todos los que tenían alguna porción de autoridad en el pueblo. ¿A dónde vinieron? A Hebrón, que es Hebrón un lugar de alianzas. Después vemos por qué un reino permaneció y el otro fue desarraigado. El de David permaneció, el de Saúl no. ¿Cuál es la solidez de tu establecimiento, de tu casa, de tu liderazgo? ¿La multitud? ¿Los que te aplauden? ¿Los que le gusta todo lo que haces, lo bueno, lo malo? ¿O aquellos que son líderes sólidos, maduros, con los cuales edificás, como dice el Salmo 127, con los cuales vaná la casa, edificás a través de ellos? Número 8. Los líderes lo ungieron y no el populismo. Bueno, está relacionado con el anterior. David tenía un corazón conforme al de Dios. No buscaba la aprobación del pueblo como Saúl, sino que obtuvo la confirmación de lo que Dios había planeado para él a través de los líderes. Número 9. No, perdón. Dentro del 8 vemos también que la edificación del gobierno de Saúl, o sea, la casa de Saúl o su reino, surgió a partir de una necesidad, de un deseo o de un capricho del pueblo. El pueblo oró a Dios y dijo, danos un rey como tienen las otras naciones. Se compararon con los demás y quisieron igual tener algo igual que los demás. Y un verdadero hijo en la fe, un verdadero hijo de esta estación, un verdadero hombre establecido en esta estación, o una mujer, cuando digo hijo, hija, lo mismo, no importa el género, no puede nunca basar lo que él edifique de su gracia comparándose con otros o llamando a querer tener algo como tienen otros. Entonces, buscó los votos del pueblo para someterse, mientras que David se alineó a lo que estaba establecido a través de los cielos. Número 9. Estos líderes no fueron seducidos por el gran reinado de David, porque ni siquiera era rey en ese momento, ni por su rango, título, sino por la gracia que él portaba en llevar siempre al pueblo a la victoria. El corazón de David estaba en beneficiar a su pueblo y no en una promoción personal. Cuando se llenó de tanto
su corazón, se enfocó tanto en la unción de Dios, en el poder de Dios, en descansar sus fuerzas en Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque quería vencer a Goliat para defender a su pueblo. Su motivación era: no puede más un incircunciso, alguien que no tiene pacto, desafiar, intimidar al pueblo, a mi pueblo. ¿Cuál era? ¿Qué quería lograr a través de eso? Libertar a su pueblo. No lo hacía para autoproclamarse. O sea, el deseo y lo profético de Dios de establecerlo a David como rey era algo de Dios. No era algo que David fue serruchando lugares y perjudicando personas para llegar a un lugar, o haciendo alianzas incorrectas para llegar a trascender o autopromocionarse. No. Su corazón tan enfocado en el reino, en edificar la casa de Dios, en defender a los enemigos, en establecer lo correcto, lo puso en un lugar sin siquiera desearlo ni esperarlo. El deseo de él no estaba en ser rey. El deseo era cumplir la voluntad de Dios y desplegar ese corazón conforme al de Dios. Este es el corazón que debemos tener en esta estación y en este tiempo. Eso es lo que nos debe motivar. ¿Qué nos impulsa al liderazgo? Dios va a limpiar, Dios va a sacudirnos a todos. Primero a los que somos líderes en algún área. Dios quiere probar si lo que hacemos es para autoproclamarnos. Miren, a tal punto se autoproclamaba o cuidaba su lugar Saúl, que dice que en una instancia no esperó al profeta para hacer sacrificio antes de ir a la guerra, sino que lo hizo él mismo, porque el pueblo se apresuró, estaba el pueblo como nervioso, estaba el pueblo ansioso, y para no quedar mal con el pueblo, demagógicamente les dio el deseo y accedió a lo que ellos querían, cuando nunca en el reino podemos acceder al deseo de un pueblo o a los caprichos de un pueblo. O sea, aquellos que llegan por deseos o necesidades humanas siempre se tendrán que sostener por deseos, caprichos o necesidades humanas. Saúl llegó así y así se tuvo que mantener. Porque cuando eso no ocurría, sentía que iba a perder poder, y es real. Muchas veces se pierde poder por eso. Pero nunca entendió que Dios le había dado una oportunidad, porque dice la Biblia también que Dios le había mudado el corazón. Pero operó siempre más por lo externo que por la guía del Espíritu dentro de él. David al revés. No prestaba atención a lo que hacían alrededor. ¿Quién lo aplaudía o quién se reía de él, como se rió esta mujer que se rió cuando él danzó? No estaba intimidado o con los prejuicios o manipulado por el afuera. Lo motivaba obedecer a Dios, poner al reino primero, y en el poner al reino primero, y en el poder a Dios, y en el poner a su Dios primero, estaba poniendo primero también el reino de Dios, el establecimiento de la casa en el reino de Dios. Por eso, ya para concluir, no es casualidad que fue el primer rey que une el ministerio sacerdotal con el ministerio de gobierno. En David podemos ver aquel que ministra a Dios y aquel que ministra los asuntos del reino y el gobierno del reino. Las dos cosas se fusionan. Rey y sacerdote se fusiona. Y no es casualidad tampoco que es David el que permite que el tabernáculo o el lugar de adoración o el lugar de intimidad con Dios ya no sea cosa exclusivista o elitista de un cierto sector llamado sacerdotes o levitas. Para David todos tenían que adorar y el acceso al corazón de Dios Padre tenía que ser a todos. Entonces ya el tabernáculo era para todos accesible, ya todos podían tener un momento de devoción, y empieza con todos sus cánticos, sus alabanzas, el despliegue de mostrar a través de esos cánticos cuál era el corazón de Dios. Qué precioso y qué completo vemos a este líder. Vamos a seguir estudiando a este líder, no para imitar un líder, sino para ver y ser impactados por esta gracia, por esta motivación, por este corazón tan directo y tan enfocado a cumplir con los deseos divinos, porque creemos enfáticamente que Dios está restaurando esa forma de hacer casa, esa forma de hacer iglesia, y tenemos que ir siempre a la base, y la base o el modelo que Dios nos dejó es David. Muy bendecidos, nos vemos el lunes.